¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy vamos a conversar acerca del narcotráfico, particularmente los resultados de una sesión especial que desarrolló la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto justamente a este flagelo, a lo que significa el consumo de las drogas y también a los datos entregados por el Ministerio Público respecto a la participación de carteles de droga internacionales en nuestro país. Antes de entrar en la conversación y en el diálogo, vamos a revisar todos los detalles en la siguiente nota. Analizar la grave situación que reveló el Ministerio Público en el 6º Observatorio del Narcotráfico en Chile, correspondiente al periodo 2020-2021, fue el objeto de la sesión especial desarrollada por la Cámara. En la oportunidad se revisaron los datos entregados por la Fiscalía Nacional. Dicho documento advirtió sobre una nueva amenaza que enfrenta al país, la presencia de organizaciones criminales internacionales de alta peligrosidad. El citado estudio reveló que carteles como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación han intentado entrar en Chile a través de tráficos de droga frustrados en el puerto de San Antonio, con más de 6 toneladas de marihuana mexicana. Al término de la sesión se aprobaron 3 resoluciones, por intermedio de las cuales se solicita al presidente de la República lo siguiente: implementar una estrategia multisectorial que permita combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país. Estudiar medidas y reformas necesarias para mejorar las herramientas investigativas con las que cuenta el Ministerio Público y las fuerzas de orden y seguridad. Que se aclare la presencia de carteles internacionales de narcotráfico, así como su participación en la producción y distribución de drogas en Chile. Y revisábamos ahí los principales antecedentes con lo que fue esta sesión especial desarrollada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Y para comenzar la conversación, el diálogo acerca de este tema, establecemos de inmediato el diálogo con el diputado Leonardo Soto, que gentilmente nos acompaña. Diputado Soto, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? Diputado, es un tema complejo, es un tema muy sensible y que, digamos, en el transcurso del último tiempo, los últimos años, ha recrudecido particularmente en el norte con estos decomisos gigantes de cocaína, y ahora se habla de la participación de estos carteles internacionales. ¿Qué tan seria es la situación actual si la comparamos, por ejemplo, con otros países donde el narcotráfico prácticamente se ha tomado, digamos, no solo el tema delictual, sino que también instituciones públicas, que es uno de los temas que más preocupa? Bueno, yo creo que el narcotráfico en Chile, y sobre todo las bandas criminales, las organizaciones criminales que se dedican a traer droga a Chile y a distribuirla a lo largo de todo el país, y obtener grandes ganancias producto de un negocio que es increíblemente lucrativo, y que además le otorga a estas mismas organizaciones criminales un poder inmenso, un poder social de control de varios barrios. También le entrega poder para tener armamento incluso de guerra, tanto para defenderse de otros competidores como también para poder actuar en toda clase de delitos. Es un poder inmenso y que hoy día, lamentablemente, y esa es la conclusión de la sesión especial de esta semana, se ha ido incrementando, ha ido aumentando cada vez más. Hoy día tenemos hechos que son realmente increíbles. Por ejemplo, hubo una emboscada hace varias semanas atrás en Los Vilos, donde un grupo de narcotraficantes que era perseguido por la PDI, finalmente los enfrentó, los desarmaron a la PDI, les quemaron el auto y siguieron así muy campantes. Es decir, tienen un aplomo y tienen una seguridad producto del armamento que usan y del dinero que manejan que resulta increíble. Está desbordado el tema del narcotráfico en Chile y por eso la sesión de esta semana era muy importante. ¿Se puede frenar una situación de estas características, diputado, considerando que el poder de la droga es muy grande, siempre creciente y, bueno, hay países que definitivamente no lo han podido controlar? ¿En Chile lo podemos frenar de alguna manera? Mire, el narcotráfico es un fenómeno mundial, no es exclusivamente de Chile. De hecho, en México, en Colombia, en Estados Unidos, el asunto está aún más desbordado. Basta ver todas las películas que hay de Hollywood o de México que demuestran, o las noticias también que demuestran cómo los carteles que operan en esta zona tienen un poder que casi se equipara al de los países.
Bueno, en Chile el asunto está en una escala menor, pero no tan menor, porque hemos visto evidencia cada vez creciente de que el narcotráfico está adquiriendo niveles similares a los de México, por ejemplo, en cuanto a poderes. Si se puede erradicar completamente, miren, no creo que no existe país en el planeta que haya tenido una estrategia exitosa para erradicar completamente el narcotráfico, porque finalmente se nutre de los usuarios de la droga. Mientras haya gente que compre, siempre va a haber gente que venda. Entonces, lo que nosotros aspiramos a controlarlo, a frenarlo, a impedir que se desate con todos los efectos sobre la vida de las personas, sobre la integridad física, sobre el futuro de nuestros estudiantes, en fin. Queremos controlarlo y frenarlo. Y fue parte del debate que se hizo esta semana a propósito del análisis que nos entregó el Observatorio de Narcotráfico en Chile, en su sexto informe. Ahora, diputado, las cifras son, digamos, bastante preocupantes, no solo desde el punto de vista de la cantidad de droga que ingresa, sino que, por ejemplo, también lo que ocurre dentro de las mismas cárceles. Se habla de un 75% de aumento en la tasa de los homicidios. Y hemos visto en otros países, producto de las noticias o de videos que llegan por redes sociales, lo que ha pasado en cárceles de México, en Brasil, recientemente en Ecuador. Esa preocupante y triste realidad, ¿podría darse en nuestro país a futuro? Quizá en un futuro no tan largo. Está dando. Hoy día, y eso fue parte del informe del Observatorio de Narcotráfico, se nos informó oficialmente por el Ministerio Público que hay evidencia de que organizaciones internacionales de narcotráfico, de las más grandes del mundo, son transnacionales de la droga, tienen presencia en Chile. Se ha visto a los cabecillas del narcotráfico regional actuando en nuestro país. Me refiero a los cabecillas del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco Nueva Generación o cartel del Golfo de México, y también carteles colombianos. Es decir, Chile está siendo usado de alguna manera o como ruta o como destino final para el envío de grandes cargamentos de droga. Y ello sin contar lo que usted menciona, que hoy día las cárceles chilenas están entregadas prácticamente al control delincuencial, y hoy día se ha determinado que hay 570 bandas criminales organizadas al interior de las cárceles que desde ahí mueven un conjunto de actividades delictivas sin que Gendarmería ni tampoco la PDI puedan desarticularla. Entonces, estamos en una situación que es bastante dramática, en un punto de inflexión, y por eso hemos sido muy enérgicos en pedirle a las policías que nos muestren la estrategia que vamos a usar para poder contrarrestar esto. No basta conocer las cifras, sino que tenemos que reaccionar e implementar una estrategia efectiva para poder frenar por lo menos el crecimiento de este fenómeno que tanto daño produce a los chilenos y chilenas. O sea, ya no solo hablamos de Chile como un país de tránsito, también hablamos de un país donde la droga está haciendo sus efectos, digamos, concretos ya. Sí, sobre todo se ve mucha impunidad. Yo represento a un sector de la periferia sur de Santiago, las provincias del Maipo, provincia de Talagante, Melipilla, que ven con mucho miedo durante todas las noches cómo se lanzan fuegos artificiales en poblaciones complicadas, problemáticas, barrios críticos, donde hay mucho traficante de droga. Se ven balaceras a plena luz del día. En San Bernardo, hace unas semanas atrás, fueron baleados 2 menores de edad que iban de acompañante de su padre en la población Cinco Pinos, en medio de una reyerta entre narcotraficantes. Balas locas salieron y terminaron en el cuerpo de 2 niños. Uno de ellos murió, provocando la indignación de todos los vecinos, porque claro, se sienten impotentes, frustrados ante un fenómeno que se está desarrollando cada vez con más impunidad, cada vez tomando control de las poblaciones, sin que las autoridades públicas y las policiales especialmente tengan ninguna capacidad de controlarla. Y esa es la sensación de vulnerabilidad que hoy día tienen todos los habitantes de la zona sur de Santiago y que hemos hecho muy presente en cada una de las comisiones en que me ha tocado participar y también en la sala. Sí, y aterrizando este tema, diputado, aprovechando de llevarlo al plano ya bien local y bien vecinal, usted hablaba justamente del malestar de los vecinos, el miedo de la gente, de la comunidad. Hay un proyecto sobre cierre de calles y pasajes que se vio en su minuto en la Cámara de Diputados, ha recibido algunas modificaciones en el Senado. ¿Cómo va eso? ¿Y esto podría ayudar justamente a entregar ese agrado o esa cuota de tranquilidad que necesita la comunidad? Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a la seguridad pública,
tiene derecho a vivir tranquilo. Y hoy día, lamentablemente, vivimos un país tremendamente desigual, donde en sectores más pudientes de nuestro país o de la región metropolitana tienen niveles de seguridad superiores a la de la periferia. Y basta ver algunos índices. La desigual distribución de policía en la región metropolitana. La gran mayoría de los policías son destinados a sectores altos, socioeconómicos altos, para cuidar los bienes de las personas que más tienen, cuando lo que se más necesita es proteger a la gente que está más vulnerable al fenómeno de la delincuencia y la drogadicción. Y este descontrol de organizaciones criminales, esta falta de eficacia policial, producto gran parte de los problemas de corrupción policial que tienen, deja a las personas desamparadas. Y las personas buscan alguna solución para autoasignarse o recibir mayor tranquilidad. Y hoy día hay una demanda muy fuerte planteada en la periferia sur de Santiago y en todo el país, me imagino, respecto de que se permita el cierre de calles y pasajes. El cierre a través de portones, controles de acceso, rejas, conserje, guardia, etcétera, procurando privadamente o los mismos vecinos resolver la inseguridad que el sistema no lo soluciona. ¿Y qué falta para que eso se concrete, diputado? Porque hace bastante tiempo que está en el Congreso y no se ha podido avanzar. Me da la impresión de que en el Senado tuvo un estancamiento este proyecto que ustedes habían aprobado en su minuto. Nosotros aprobamos una modificación de la actual ley de cierre de calle y pasaje hace varios meses, 3 meses atrás. Ayer mismo se terminó de tramitar en el Senado, que dio una tramitación muy larga este proyecto, pero finalmente lo despachó el Senado rumbo a la Cámara. Y viene a tercer trámite, que es el trámite final, que yo espero que permita que esta ley salga durante el mes de octubre, porque la gente necesita tener una modificación legal que flexibilice esta autorización de cierre y control de acceso en calle y pasaje. Y este proyecto que viene del Senado hace algunos cambios, algunos favorables, otros no tanto, que rigidizan estas decisiones, pero yo creo que es un gran avance que se haya despachado al Senado, porque ya viene al trámite final. Ya quedan no más allá de 2 a 3 semanas para que la Cámara lo pueda despachar como ley de la República, y que espero que permita que los vecinos se organicen, se cuiden entre ellos y puedan tener un control de acceso que le dé seguridad a las dueñas de casa, a los estudiantes que hoy día están prácticamente solos y vulnerables ante este fenómeno creciente de la delincuencia. Una positiva noticia entonces, diputado, en el marco de lo que significa esta realidad que es tan preocupante y que es una realidad no solo país, sino que una realidad, por qué no decirlo, del mundo en el tema de este avance del narcotráfico y la delincuencia. Diputado Leonardo Soto, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en esta edición de Puntos de Vista. No, gracias a ustedes por el contacto y que tengan muy buen día. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo con el diputado Leonardo Soto aquí en Puntos de Vista respecto de este tema tan importante como es el avance del narcotráfico y políticas, planes de seguridad que se están implementando para tratar de controlar de la mejor manera posible este flagelo que afecta a toda la comunidad. Nosotros, en un segundo, estamos de vuelta. Y continuamos revisando este importante tema con la conversación, con el diálogo que vamos a sostener en este instante con el diputado Sebastián Torrealba, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Torrealba, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Diputado, vamos de inmediato a entrar en materia porque es un tema complejo, es un tema difícil y es una realidad que lamentablemente se está de una u otra forma tomando nuestro país en la línea de lo que ya ha ocurrido con otras naciones sudamericanas y que tiene que ver justamente con la situación del narcotráfico y cómo ha crecido el poderío de las diferentes bandas criminales. El diagnóstico es claro, ustedes tuvieron una sesión especial en la Cámara durante esta semana y la situación, a decirlo menos, es preocupante. Sí, claro, es muy preocupante porque aquí hay cosas que se están instalando. La primera es que lo que demuestra el diagnóstico de la Fiscalía, por el cual tuvimos esta sesión especial, es que hoy día en Chile no solamente están entrando drogas, sino que también se está produciendo drogas, sobre todo drogas sintéticas, dentro del país. Además, mostró una fragilidad de nuestra institucionalidad con respecto a cómo ingresan también drogas a través de la vía marítima. Y por lo tanto, esto es una cuestión muy, muy compleja de analizar. Pero lo más
importante de todo, o lo más urgente de todo, tiene que ver con que hoy día la cultura del narco se está instalando en nuestro país. Y esa es una cultura que avanza muy, muy rápido y que lamentablemente la legislación no ha sido capaz de avanzar a la velocidad necesaria para frenar esa cultura del narco. ¿Cómo hacer, diputado, en ese sentido para tratar de buscar algún tipo de alternativa? Yo no digo de solución, porque es un tema que incluso los países más desarrollados, Estados Unidos y países de Europa, tampoco han podido controlar. Pero para frenar este fenómeno que tantas complicaciones trae, no solo desde el punto de vista de la cantidad de droga que se mueve, sino que lo que ocurre, por ejemplo, en las poblaciones con lo que significa el flagelo de la droga. ¿Qué hacer en este momento? Bueno, primero hacer un mea culpa y entender de que esta cultura del narco nos pasó por encima y dejamos de mirar durante mucho tiempo al narco como un problema, pero hoy día la verdad es que está muy instalado en nuestra sociedad. ¿Y por qué está instalado? Porque hoy día nuestro reglamento, nuestras herramientas que tenemos para combatir la delincuencia son un hábitat o un entorno perfecto para que se pueda instalar el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Y por qué razón? Porque lamentablemente en Chile, como hace mucho tiempo lo venimos haciendo, estamos cortando la maleza y no estamos persiguiendo a el gran narcotraficante. Hoy día están en la cárcel muchachos que venden un pito de marihuana en la calle, muchas mujeres que por ayudar a sus hijos tienen que, y por necesidad, tienen que vender drogas en la calle, y lamentablemente esos muchachos, esas mujeres son víctimas del narcotráfico. Hoy día nosotros tenemos que entender que tenemos que cambiar la legislación para atacar al gran narco, cortarlo desde arriba para prevenir que estos jóvenes, estas mujeres, finalmente sean soldados y sean víctimas de la cultura del narcotráfico. ¿Falló el diagnóstico, diputado, o hubo un exceso de confianza? Se lo pregunto desde el punto de vista de lo que se decía, no sé, por ejemplo, hace 10 años atrás, 15 años atrás, se decía que Chile era un país de tránsito de la droga, que los grandes carteles hacían pasar la droga por Chile hacia los puertos para que fuera a Europa, a Estados Unidos, pero que en Chile prácticamente no se consumía esa droga. Ahí se falló desde el origen, porque mucha droga finalmente entraba, pero no, o sea, se pensaba que iba de tránsito, pero que no que se quedaba en el país. Yo creo que la institucionalidad en su conjunto, el Estado en su conjunto, con respecto a la batalla contra el narcotráfico, se dejó estar. Y se dejó estar porque finalmente permitimos que este entorno se mantuviera en el tiempo. Por eso son importantes los dos proyectos de ley que están hoy día en el Senado, que se lo entregamos al Senado hace 4 meses. Uno es el proyecto de asociación ilícita, que crea la denominación penal de la asociación criminal y la asociación delictiva. Eso permite poder perseguir al crimen organizado. Y aquí hay que entender, en Chile, de que el crimen organizado lo maneja el narcotráfico. Cuando hay un muchacho extranjero que vende en la calle zapatillas pirateadas, ese muchacho es víctima del crimen organizado. Y el crimen organizado nace desde el narcotráfico. El narcotráfico no solamente vende drogas, sino que está en todo lo ilegal que hay en nuestro país. Y por lo tanto, nosotros tenemos que fortalecer a través de esta norma esa persecución a el crimen organizado. Proyecto que salió de la Comisión de Seguridad Ciudadana hace ya 5 meses, lamentablemente el Senado no ha avanzado. Lo mismo pasa, estimado, con el proyecto de crimen organizado y narcotráfico que salió hace 4 meses de la Cámara de Diputados, donde avanzamos con muchos acuerdos transversales, y lamentablemente el Senado va a paso muy lento, y por eso pedimos en la sesión especial recién pasada que el gobierno le ponga discusión inmediata a todos aquellos proyectos que nos permitan hacer una persecución eficiente con respecto al narcotráfico. Y luego hay otras medidas que a mi juicio se tienen que tomar y de las cuales también podemos conversar. Sí, respecto, justamente para allá iba y quería apuntar en el tema de dotar a las policías de mayores herramientas, ya sea tecnológicas o desde el punto de vista de mayores recursos para el combate del narcotráfico. Pero ¿cómo se hace eso realidad cuando existe un cuestionamiento que es por otro tema a las policías, que es por todo el tema contingente de derechos humanos y de toda la situación país? ¿Es posible en este contexto dotar hoy a las policías
más recursos y digamos, mayores herramientas, cuando se está cuestionada por otro lado? O sea, yo sé que son carriles completamente diferentes, pero a la hora de asignar las platas, el fondo es uno solo, las platas son unas. Entonces, ¿cómo se puede compatibilizar eso? Que digamos, para el combate al narcotráfico es absolutamente necesario. Sí, mira, primero es posible. Segundo, es urgente. Y si vamos a esperar para combatir el narcotráfico desde las policías, vamos a esperar a que las policías sean instituciones perfectas, la verdad es que el narcotráfico nos va a pasar por encima. Hoy día es necesario 3 cosas. La primera, crear una policía especializada que persiga el narcotráfico al estilo de la DEA en Estados Unidos. Eso creo que es la primera medida. Y para eso necesitas crear una policía con muchísimos recursos, no solamente económicos, sino que también investigativos. Segundo, el poder dotar a la Fiscalía de mayor poder de investigación. Para eso está el proyecto de ley de asociación ilícita que ya aprobamos hace más de 5 meses en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y tercero, y quizás esto puede sonar populista, pero tiene una razón bastante evidente, que es que tenemos que crear cárceles especiales para narcotraficantes. ¿Y por qué razón? Hoy día los narcotraficantes se les combate de 2 formas. Primero, cortando su flujo de dinero, y segundo, cortando sus redes de contacto. Hoy día los narcotraficantes, tanto en la calle como en la cárcel, son los que mandan, porque tienen el poder del dinero y así corrompen a todo el sistema. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es crear cárceles especiales para narcotraficantes muy lejos de los centros urbanos, en donde no puedan tener conexión con absolutamente nadie. Es lo que hizo Italia con la mafia en la década pasada, es lo que ha hecho también Estados Unidos, y es porque los narcotraficantes, por ejemplo, en Colombia, le tienen tanto terror a ser extraditados a Estados Unidos, porque finalmente saben perfectamente que en regímenes carcelarios muy duros, sus redes de contacto mueren, y por lo tanto no pueden seguir narcotraficando, no pueden seguir metiéndose en los negocios ilegales, y que esta medida puede sonar bastante populista, pero yo creo que aquí hay que tener mucha mano dura con los narcotraficantes, que no solamente destruyen familias, destruyen instituciones, y finalmente, luego de meterse dentro de las instituciones, ponen en riesgo la democracia de un país, y podemos terminar con estados fallidos, como es el caso de México, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de tantos países latinoamericanos que hemos visto que han sido invadidos por el narcotráfico. Todavía estamos a tiempo, pero para eso hay que entender que el enemigo es el narcotraficante, y por lo tanto tenemos que enfrentarlo con mucha fuerza, con todas las herramientas que la ley nos da y con todas las herramientas que la democracia nos da. Yo siempre lo digo, aquí tenemos que dar una batalla democrática en contra del narcotráfico sin miedo. Si la política le tiene miedo al narcotráfico, estamos condenados a que el narcotráfico nos pase por encima. Sí, ya para ir cerrando, diputado, porque se nos acaba el tiempo, la última patita tiene que ver con, obviamente, el tema de la educación, con, digamos, enseñar a los niños desde pequeños los problemas que trae justamente el consumo de drogas. Y también la otra pata importante es el deporte, dotar a lo mejor a los barrios de mayores espacios de esparcimiento, de lugares donde los jóvenes puedan definitivamente practicar algún tipo de actividad deportiva y no que terminen en una plaza fumando marihuana. O sea, pero para eso se requiere un Estado con muchos recursos. ¿Cómo se hace también eso? Porque primero es a largo plazo y segundo es caro. Sí, claro, pero mira, yo creo que hoy día el Estado tiene muchos espacios por donde ahorrar. Siempre lo he dicho, yo creo que hoy día tenemos un aparato estatal demasiado grande donde hay duplicadas funciones y por lo tanto hay que hacer ahí un trabajo de modernización del Estado para poder ahorrar recursos y transferirlos hacia otras urgencias. Una de ellas evidentemente tiene que ver con la educación. Las drogas no son inocuas, las drogas siempre hacen mal, y Chile es de los grandes consumidores de droga en el mundo. Estamos dentro del top 5 a nivel mundial de consumo de marihuana, y eso es porque hemos ido culturalmente bajando el perfil de riesgo a una droga que sí hace mal. Y luego, con respecto a la infraestructura, aquí es evidente que el Estado tiene que transferir más recursos a los municipios para hacer ciudades justas. Cuando
Cuando tú tienes en las comunas más ricas parques, plazas, áreas públicas que son de primer nivel, y vas a, por ejemplo, comunas de mi distrito, como por ejemplo La Granja, donde el déficit de áreas verdes es brutal comparado con otras comunas, hoy día tenemos que sobreinvertir en esas comunas más pobres para poder tener una ciudad justa y que evidentemente los jóvenes puedan buscar otros espacios para no meterse en la droga. Ahora, yo creo de verdad que para las urgencias que tiene el Estado, y esta es una de aquellas urgencias, tenemos que hacer ahorros muy grandes en el Estado. Hoy día tenemos 25 ministerios, yo creo que fácilmente podemos hacer una reforma grande para modernizar el Estado y llegar a 14 ministerios, y con eso podemos ahorrar muchos recursos en donde podamos transferir recursos a estas urgencias, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático y tantas otras urgencias que tiene el país. Perfecto, diputado Sebastián Torrealba, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, un tema que es de la contingencia, del día a día, del diario vivir y que dice relación con la preocupación que a todos nos genera el consumo de drogas y el narcotráfico y cómo este ha ido lamentablemente subiendo en las estadísticas y en los índices en el territorio nacional. Dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.